Continuando con la valoración geriátrica integral, uno de los ítems evaluados son los síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos son un término acuñado por el profesor Bernard Isaac, profesor de medicina geriátrica hace muchos años, y él lo llamó los 4I, los grandes I: inmovilidad, inestabilidad de la marcha y caídas, incontinencia, deterioro intelectual. Uno de los grandes conceptos que él mencionaba es que estos grandes síndromes geriátricos, si bien son problemas de salud frecuentes en las personas mayores, no son parte del envejecimiento normal. Son un conjunto de cuadros originados por la conjunción de una serie de enfermedades o problemas de salud que se manifiestan frecuentemente de forma atípica y alcanzan una enorme prevalencia en las personas mayores. Generan discapacidad, pérdida de la autonomía y de calidad de vida y problemas sociales. ¿Cuál es el problema de estos grandes síndromes geriátricos? Que tienen una alta prevalencia en la población de adultos mayores y más a medida que se va envejeciendo. Causan deterioro crónico, multifactorial, disminuyen la calidad de vida, no tienen un diagnóstico simple, no tienen un tratamiento simple y generalmente están interrelacionados, generan discapacidad y pérdida de capacidad funcional. Hay que tener en cuenta que los síndromes geriátricos pueden ser capaces de generar declinación funcional y de dependencia, y que si bien existen diferentes síndromes geriátricos, a veces existen diferentes modelos de aparición de los mismos. Uno es que sean multifactoriales, múltiples causas generan un síndrome geriátrico, otras es una única causa genera varios síndromes geriátricos, o que un síndrome geriátrico genere otro. La incidencia y prevalencia de los síndromes geriátricos depende del lugar en el que vive y de la edad en la que tiene ese adulto mayor. A los 65 años, por ejemplo, las caídas se ven en 1 de cada 3 adultos mayores que viven en la comunidad. Sin embargo, se puede ver hasta el 50% de los que están en un hospital o en una residencia de larga estadía. Lo mismo pasa con la incontinencia, el deterioro cognitivo, los problemas de movilidad, que con frecuencias e incidencias variables según el lugar y la edad en la que se encuentre ese individuo. Hay que tener en cuenta que los gigantes de la geriatría son estos grandes problemas de salud de esta población, son solamente la punta del iceberg de un organismo envejecido con diferentes enfermedades y con diferentes tratamientos, y que estos gigantes de la geriatría se ven en aquellas personas fundamentalmente frágiles que precisan una atención a tiempo para que no suceda lo que representa Quino con su dibujo allí. También, además de los grandes síndromes geriátricos como la inestabilidad postural, las caídas, el deterioro de memoria, existen otros como la comorbilidad, la fragilidad, la polifarmacia. Existen múltiples síndromes geriátricos que han sido desarrollados a partir del concepto desarrollado por Bernard Isaac. Uno de ellos son las caídas. No es una enfermedad caerse, sin embargo, las caídas son un problema de salud frecuente en las personas mayores, que no es algo normal del proceso de envejecer y que es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al individuo por debajo de un nivel postural previo en contra de su voluntad. Estas pueden ser caídas aisladas, o sea, cualquiera de nosotros podemos caernos, pero en las personas mayores las caídas recurrentes, aquellas que son 2 o más en los últimos 6 meses, predisponen a eventos adversos en salud. Las caídas prolongadas, que son aquellas en las cuales el individuo no se puede levantar por sí solo o permanece más de 15 minutos en el piso, son marcadores de fragilidad y de mal pronóstico vital. Implican un organismo que no tiene la capacidad de responder a esa situación que generó esa caída. Existen caídas estáticas o dinámicas según el mecanismo en el cual se produjo, intra o extradomiciliarias, y siempre pensamos en desmayos o síncopes cuando hablamos de caídas. La realidad es que los síncopes en las personas mayores únicamente son del 3 al 5%. Eso quiere decir que el 95% de las caídas tienen otras causas que debemos identificar.
Pueden ser domiciliarias, en residencias o en hospitales. ¿Solo nos preocupamos porque son frecuentes? No, es un problema de alta incidencia asociada a mayor riesgo de lesiones graves. Las caídas son evidentes solo después de haber provocado lesiones o discapacidad, si no, se toma como algo normal del proceso de envejecimiento. Y para muchas personas tener una caída significa la muerte, la discapacidad permanente, y por ello debemos actuar a tiempo. Son un marcador de fragilidad, como mencionamos, son marcadores de riesgo de dependencia, institucionalización y muerte, y también hay que tener en cuenta que son la principal causa de muerte por accidente en el adulto mayor. En base a las estadísticas internacionales y el último censo, en Uruguay, con casi 3,5 millones de habitantes, hay 551.000 adultos mayores, un 16%. Existirían, en base a los reportes internacionales y a las estadísticas internacionales, 165.500 caídas en la comunidad, 275.000 caídas en residencias, 82.000 caídas reiteradas, 25.000 prácticamente consultas en puerta de emergencia, 12.000 hospitalizaciones, 66.000 personas que tendrían síndrome de temor a caer, pero sin embargo, con todos estos números, en Uruguay no existe un reporte de qué pasa con las caídas. No sabemos cuántas caídas hay ni qué consecuencias están generando. Lo único que sabemos es que existirían unas 3.000 o 4.000 fracturas, que son un número manejable en base a las cirugías realizadas. Fracturas de cadera. Pero no solamente las consecuencias son caídas, existen consecuencias médicas que pueden ser lesiones intracraneanas, fracturas sociales, que es la necesidad de dedicar tiempo de cuidadores a las personas con caídas reiteradas, psicológicas, el miedo de temor a caer es una de las grandes consecuencias, y consecuencias funcionales, la pérdida de capacidad de realizar actividades de la vida diaria por miedo a caer o por limitación en la movilidad por las caídas. Las fracturas por fragilidad ósea son una de las grandes consecuencias que después vamos a hablar. A medida que se envejece, el hueso va perdiendo calidad y consistencia de calcio, y ese hueso más macizo, ese hueso esponjoso, pasa a ser un hueso apolillado. En el envejecimiento, junto con la fragilidad, la presencia de enfermedades, existe la osteoporosis, que asociado junto a las caídas se asocian a fracturas. Otro gran síndrome geriátrico es la fragilidad, que es la disminución de capacidad de respuesta de ese individuo a los factores del entorno. Es un síndrome fisiológico caracterizado por la disminución de la reserva y la capacidad de resistencia a estresores del entorno, que es la resultante del declinar acumulado por múltiples sistemas fisiológicos, y determina vulnerabilidad o predisposición a que la calidad de vida y la función de ese individuo evolucione peor. Es un síndrome geriátrico potencialmente prevenible y reversible con intervenciones oportunas y apropiadas. Los síndromes geriátricos, si bien pueden aparecer, pueden hacerse intervenciones que estén dirigidas a prevenirlo o postergar su aparición. ¿Quiénes son frágiles? En especial, Linda Fried nombra a 3 de los siguientes criterios, como la pérdida de peso involuntaria, la fatiga, la velocidad de la marcha lenta, que eso quiere decir menos de 0,8 metros por segundo, la disminución de actividad física y la debilidad, medida por hand grip o fuerza de presión, como 3 de eso o más son marcadores de fragilidad. ¿Quiénes son característicamente frágiles? Los mayores de 80, los que tienen múltiples enfermedades, los que toman múltiples medicamentos, los que tienen deterioro cognitivo, los que son internados reiteradamente y los que tienen alteraciones del equilibrio y la marcha. Recordemos, si bien es difícil hacer un interrogatorio en las personas adultas mayores, más lo es si estos tienen trastorno de memoria, y la demencia es otro de los grandes síndromes geriátricos. Nadie pasa de estar sano a presentar una demencia de un día para el otro. Esto es un proceso permanente, progresivo e irreversible de trastornos de memoria o de funciones de alta integración del cerebro que se ven afectadas por diferentes etiologías o causas. ¿Cuál es la importancia del tema de diagnosticar pacientes con deterioro cognitivo? Que la queja cognitiva es frecuente en el adulto mayor, pero no todo es una demencia.
La queja cognitiva es frecuentemente infravalorada por el sistema de salud. El diagnóstico precoz es la única intervención demostrada y generalmente hacemos un diagnóstico tardío porque no se evalúa ni diagnostica adecuadamente y menos se trata. Como decíamos, nadie pasa de estar sano a estar enfermo. Hay todo un proceso de deterioro de la memoria desde la normalidad hasta lo que se determina como deterioro cognitivo leve o deterioro neurocognitivo menor, hasta el proceso en el cual la memoria se ve tan afectada que repercute en las actividades de la vida diaria, generando el deterioro neurocognitivo mayor o la demencia. Hay un solapamiento entre los diferentes estados, dando a un continuum cognitivo, o sea, es un proceso lentamente progresivo que lleva años. El diagnóstico precoz y correcto es importantísimo. El tratamiento específico, proteger al paciente y su entorno, cuidar al cuidador, generar directivas anticipadas y la ubicación del paciente y el tipo de cuidados que va a requerir es base de la asistencia que debemos darle. No existe un único envejecimiento. Existen estos viejos que se mantienen activos, independientes, 3 de ellos aún viven, pero siguen saltando, cantando y bailando. Pero no es nuestra realidad de todos los días. La dependencia, la necesidad de cuidados, la dependencia y el vivir en centro de larga estadía, los cuidados al final de la vida y la necesidad de asistencia en las actividades básicas es nuestro trabajo diario. La nueva vejez en nuestro país no es solamente esos viejos que están en una etapa final de vida o que necesitan asistencia por ser dependientes. La nueva vejez también implica la actividad física. Acá tenemos a Pablo Echugarri, un hombre de 70 y pico de años que se mantiene realizando esculturas y que se mantiene trabajando aún a pesar de su edad. Tenemos a Rubén Rada, con más de 80 años sigue dando sus conciertos, o a Aida Vitali con más de 100 años que sigue escribiendo. La nueva vejez implica mantener el estado funcional, mantener la capacidad de disfrutar la vida hasta el último momento. Y como decía Hipócrates de Cos, si logramos curar, mejor, pero si no logramos curar, hagamos intervenciones que estén dirigidas a los cuidados de esta población para mantener la calidad de vida. Muchas gracias.